en el último mensaje por medio de nuestro hermano Alfonso, basado allí en las bienaventuranzas. Pues hoy volvemos a retomar la serie en el Catecismo Menor, hermanos. Dejamos la pregunta número 14 y ahora nos centramos en la número 15. Esa pregunta número 15, ¿cuál fue el pecado por cuya causa nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados? Y la respuesta que dice que, o hace referencia, que esa causa fue comer del fruto prohibido. Por ser el Catecismo Menor, hermanos, no es una respuesta más profunda. Pero, por ejemplo, el Catecismo Mayor de Westminster y también el Catecismo de Heidelberg nos regalan algunos otros detalles. El Catecismo Mayor, por ejemplo, me regala esta respuesta. El pecado por cuya causa nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados fue comer del fruto prohibido. Agrega algo más el Catecismo Mayor y no dice exactamente la pregunta y no calza la pregunta en la número 16, sino que se estaciona en la número 21 porque viene haciendo un desgloso aún mayor el catecismo, y por eso se le llama el Catecismo Mayor. Y la pregunta que va paralela con la número 15 del Catecismo Menor dice, ¿permaneció el hombre en aquel primer estado? ¿Cuál fue la providencia de Dios para con el hombre en el estado en que éste fue creado? Y la respuesta es todavía más amplia. Dice esta respuesta en el Catecismo Mayor, la providencia de Dios para con el hombre en el estado en que éste fue creado consiste en haberle colocado en el paraíso para que lo cultivara y concediéndole libertad para comer del fruto de la tierra, poniendo las criaturas bajo su dominio, instituyendo el matrimonio para su ayuda, proporcionándole la comunión con él, instituyéndole el descanso, entrando en un pacto de vida con el hombre bajo condición de obediencia personal, perfecta y perpetua, del cual el árbol de la vida era una prenda, prohibiéndole comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, bajo pena de muerte. Pregunta 21 en el Catecismo Mayor. ¿Permaneció el hombre en aquel primer estado en que Dios lo creó? Nuestros primeros padres, dejados a su libre albedrío por la tentación de Satanás, transgredieron el mandamiento de Dios, comiendo del fruto prohibido, cayendo así del estado de inocencia en que fueron creados. Ahora, hermanos, ¿en dónde tenemos que meditar primero? ¿Cuál fue esa providencia de Dios? Y por eso traje la pregunta número 20. ¿Cuál fue la providencia de Dios con el hombre? Hermanos, qué benevolencia, qué bondad y qué amor manifestado de Dios para con el hombre, ¿no? Porque mire, voy a leerle esta respuesta un poco más lento. La providencia de Dios para con el hombre en el estado en que éste fue creado consiste en haberle colocado en el paraíso para que lo cultivara y concediéndole libertad para comer del fruto de la tierra, en primer lugar. En segundo lugar, poniendo las criaturas bajo su dominio. Poniendo las criaturas bajo su dominio. Y esto es bien importante cuando leamos Génesis 3, hermanos. Va a ser muy importante cuando leamos Génesis 3. Poniendo a todas las criaturas bajo su dominio. Tercero, e instituyendo el matrimonio para su ayuda. Por eso es que Dios vio que el hombre cuando estaba solo, meditó el Señor y nos hizo ver que el hombre cuando está solo está incompleto. Porque ese solo en los originales a lo que está haciendo referencia es está incompleto.
Otro punto, proporcionándole la comunión con Él, regalándole comunión con su Creador, instituyendo el descanso. La humanidad, hermanos, ha desaprovechado esto que el Señor ha instituido, ¿no? El descanso. Por donde quiera que vengamos, hermanos, a este lugar, nos vamos a encontrar con que la gente está desobedeciendo a este regalo y a este don que Dios les ha dado. Todos con sus negocios y todos haciendo mercados y todos haciendo una y otra cosa en este día en donde Dios nos ha instituido para descanso. Entrando en un pacto de vida con el hombre bajo condición de obediencia personal, perfecta y perpetua, del cual el árbol de la vida era una prenda. Árbol de la vida, uno. Y luego lo último, prohibiéndole comer del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Son dos árboles. La pregunta 21. ¿Permaneció el hombre en aquel primer estado en que Dios lo creó? Nuestros primeros padres, dejados a su libre albedrío por la tentación de Satanás, transgredieron el mandamiento de Dios, comiendo del fruto prohibido, cayendo así del estado de inocencia en que fueron creados. Ahora quizás se nos hace mucho más fácil lidiar con la que aparece en el Catecismo Menor. Pregunta 15. ¿Cuál fue el pecado por cuya causa nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados? La causa, pecado por cuya causa nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados fue comer del fruto prohibido. Vayamos a Génesis 3, hermanos. Primer libro de la Biblia, capítulo 3. Hay una gran multitud, hermanos, de evangélicos que ya creen que Génesis 3 no sirve para nada. Créame. Hay una gran cantidad de gente que dice ser cristiana que cree que ya no. Un mensaje basado en el capítulo 3 de Génesis como que ya no es muy interesante. Pero es que ahí está todo, ahí se sabe, la caída, la serpiente, la desobediencia del hombre. Eso cuántas veces me lo han predicado ya, yo ya no necesito de eso. Nosotros, hermanos, como creyentes, creo que hoy sacaremos mucho oro puro que nos va a ayudar a nuestras almas a tener mucho cuidado con este acontecimiento, con esta historia y con este relato del momento más dramático para toda la humanidad. Este fue el momento más dramático para toda la humanidad, representada en Adán. Y es que es dramático porque se presenta en el momento de la transgresión de Adán, la desobediencia, el rompimiento de un pacto, en donde Dios dijo que no se debía comer del fruto prohibido. Así es que a diferencia de poder ver este capítulo 3 y por lo menos leerlo hasta el versículo 13, que tal vez sea ya poco trascendental para otros, al igual que el capítulo 1 y el capítulo 2 debe ser extremadamente importantes para nosotros. Hermanos, el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Génesis posiblemente impacten nuestra cosmovisión de lo que es Dios y de lo que creemos de Dios. Y son fundamentales estos tres capítulos, profundamente fundamentales. Y debemos de tenerlos muy en cuenta, porque seguramente nos va a estar enseñando constantemente a nuestra vida y aclarando nuestra cosmovisión de lo que es Dios. En este capítulo 3, nosotros veremos a los protagonistas, veremos a los culpables de la caída y del momento más dramático, negativamente hablando, de toda la humanidad y de toda la raza humana. Leamos juntos, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Ustedes allí, con sus ojitos y sus mentes, y yo leo para todos. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que al día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Protagonistas. Pero antes de hablar de los protagonistas, hermanos, es fundamental que usted y yo veamos este relato como lo que es. Es la historia. Es el comienzo más dramático de toda la humanidad. Es el comienzo desastroso de la humanidad. Este relato no tiene ni una sola pizca, permítame el término, de alegoría, de simbolismos, de figuras. No tiene absolutamente nada de eso. Y el creyente tiene que estar convencido y convencerse de que este es el relato y el inicio de su triste historia, si no hubiese un redentor para él. En la medida que veamos este relato tal como es, la historia verdadera de nuestra vida, encontraremos entonces en la salvación de Dios el regalo más inmenso y más precioso que pueda haber. En la medida que queramos disfrazar este capítulo 3, pues más lejos estará la persona de la salvación. Porque créanme, hermanos, que hay muchos doctos, muchos intérpretes, que le dan a este capítulo 3 otra interpretación. Aquí, el primer ser que es mencionado es la serpiente. Había una serpiente, hermanos. Había una serpiente, como las que nosotros conocemos y como a la mayoría de las serpientes, cual sea la especie, hermanos, a mi esposa le da, pero al animal que más le tiene miedo a mi esposa es a la serpiente. Sea pequeñita, sea grande. A ella le hablan de serpiente, hermanos, y tiembla. Pues aquí hay una serpiente, y astuta, por cierto. Por cierto, que después vamos a darnos cuenta que sufre una transformación, así como toda la creación, la serpiente recibió una sentencia, hermanos. Posiblemente la mayoría de las serpientes o esa especie de serpiente que Dios había hecho y había creado, astuta ella, tal vez a lo mejor era una serpiente ergida, que a lo mejor tenía pequeños pies, no se arrastraba en la tierra. La sentencia fue que se arrastrara sobre la tierra y que comiera polvo todos los días de su existencia. Otro personaje que está aquí es Satanás. Está la serpiente y está Satanás. Después de este evento, hermanos, dramático, entonces la Biblia describe a Satanás en muchos pasajes como la serpiente. Ya en algunos pasajes, ya sí está haciendo referencia a su astucia, a su maldad, a ser el engañador, como vamos a ir viendo. El otro personaje es Eva, la mujer.
y el otro personaje es Adán, el hombre. Y tal vez debiera empezar como comienza el capítulo, pero permítame comenzar con la mujer. Y voy a dejar al final a Satanás. La mujer, Eva. Nos vamos a dar cuenta más adelante de que Satanás no solamente es astuto, sino que también es fuerte. Que es malicioso Satanás. Y que aparte de eso, hermanos, no ha dejado de observar y darse cuenta de nuestras debilidades. ¿No se ha preguntado usted por qué Satanás no fue directamente a la cabeza y a Adán, sino que utilizó a Eva en el huerto? ¿Jamás se hizo esa pregunta? ¿Por qué fue primero a Eva, Satanás? Pues creo que aquí el relato histórico nos habla, el relato bíblico, lo que es escrito literalmente y que es verdad, nos está mostrando entonces que la mujer es más débil. Que la mujer, por haber sido sacada de la costilla, creada después para complemento del hombre, presentaba algunas debilidades. Relativamente hablando, hermanos. Porque si entonces nos vamos a cómo fueron creados ellos, la pregunta del Catecismo Mayor, por ejemplo, nos dice que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Que fueron creados justos, santos, con justicia, pero con quien hubo una comunicación más cercana y con quien hubo ese compromiso directo fue con Adán. Fíjese que Satanás tienta a Eva, pero luego cuando sucede todo lo dramático que sucede y aterrador para la raza humana, al primero que llama a Dios no es a Eva, al primero que llama es a Adán. Y surgen las primeras tres preguntas de Dios, ¿no? Aunque anticipadamente es Satanás la que formula la primera pregunta en la Biblia. Aquí entonces nos encontramos con la mujer. Algo muy contrario a la actualidad, hermanos. La Biblia presenta, como el apóstol Pedro en su momento lo dijo, trata a la mujer como vaso más frágil, haciendo referencia a que hay más debilidades en la mujer. Pero ¿sabe qué está diciendo este sistema hoy? Que las mujeres no lloran, que ellas facturan. Sí, hermanos, ¿cómo se ha levantado el feminismo ahora todavía más? A nivel mundial, cómo estas canciones supuestamente sacadas de un despecho han hecho que el feminismo aún tome más control y ellas estén facturando más todavía. Y no me voy a dejar dominar. Y yo para eso aprendo, y yo para eso me capacito, y yo para eso, y yo para eso, y yo para eso, y yo soy la mujer. Sin embargo, aquí, hermanos, vemos desde el principio, y no me vea como el machista en esta mañana, es lo que la Biblia me explica y me dice. Las mujeres en la actualidad prefieren no casarse, sino juntarse, porque a la primera manchita que ve de él, lo más fácil es, ¿sabe qué? Hasta aquí llegó el negocio, compañero. Pero ¿cómo te...? No, yo sé cómo voy a sostener, pero yo sé cómo voy a vivir. No te necesito. Y esa es la deformación que estamos viviendo en la actualidad. Pero note aquí que aunque relativamente hay cierta debilidad, ella también tenía capacidad, porque así como fue creado Adán, las mismas características a imagen y semejanza de Dios, como complemento de Adán, también era recta y también era justa. Ella tenía libre albedrío, hermanos, en el Edén. Solo capacidad para hacer el bien hasta ese momento. Una capacidad solo para hacer el bien. No había entrado el pecado en el paraíso. Así es que había ese libre albedrío, capacidad para hacer el bien. Mientras que permanecía en esa ordenanza de obediencia perfecta, allí había libre albedrío para hacer el bien. Cosa que no hay en este momento. La mujer
creada recta, en justicia, en santidad, a la imagen de Dios. Pero apareció el tentador. Pero hay un ingrediente que no hemos meditado, hermanos. Aunque estaba allí la mujer, aparece la serpiente, necesitaba la serpiente la participación y la colaboración del que estaba tentando. En este caso, se acercó la serpiente a tentar a la mujer. Aunque Satanás, voy a ver que usar las mejores palabras sencillas para explicarme. Hermanos, Satanás estaba allí, la serpiente estaba allí, manifestando mucho más poder que la mujer. Pero ¿sabe algo? Ese poder no llegaba al límite de que tenía que obligar o que obligaba a la mujer a hacer lo que él quería. Había una voluntad y había una participación y había una colaboración que Satanás encontró en ella. Y es por propia voluntad. Nadie la obligó a Eva. No hubo quien la obligara. Y lo más importante es que no debemos de olvidar de que estaba capacitada para rechazar a la serpiente. Porque era recta, porque era justa, porque había sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y cuando la serpiente se acerca a hablar con ella, simplemente está allí para tentarla. Ella tenía capacidad para decir no, ella tenía capacidad para correr hacia su marido. ¿Dónde estaba su marido? No lo sé. Y tampoco nos lo dice la Biblia. Pero ella tenía allí la suficiente capacidad para decir no. Sin embargo, Satanás utilizó el lado más débil de la pareja, la mujer. A Eva la utilizó. Y sin ninguna obligación, la introdujo en las 3 estrategias que tiene Satanás, hermanos. Y que más adelante se las voy a mencionar. Hasta el momento, lo que podemos dejar claro en este caso es que la serpiente necesitaba de la cooperación de aquel que iba a ser tentado. Satanás necesitaba la colaboración de ella, necesitaba someter la voluntad de ella, necesitaba tenerla en su dominio. ¿Y cómo lo hizo? Mire cómo lo hizo. Preguntó la serpiente: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí ya cometió otro error Eva. ¿Sabe cuál había sido la orden de Dios? No comáis del árbol. Y aquí la mujer cuando empieza la comunicación con la serpiente, cuando Satanás, usando la serpiente, le hace la pregunta, ella agrega, no tocaréis. En ningún momento Dios dio la orden de no tocar. Versículo 17 del capítulo 2 dice de esta manera, hermanos: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál fue la orden, hermanos? No comerás. Usted dirá, pero es que es muy lógico, para comer hay que agarrar. Ahora, otra pregunta que surge allí: ¿cómo es que Eva es capaz y tiene la capacidad de responder lo que había recibido Adán? Porque la Biblia no manifiesta en qué momento Eva recibió también la misma orden de no comer del fruto. Pero mire, ella responde de tal manera que sabía, era consciente. Sabe que a nosotros sabemos que tenemos que almorzar, ¿verdad? En muchos lugares sabemos que tenemos que almorzar y nadie tiene que decirnos en dónde está el lugar de almuerzo. De manera natural, vamos. Eso sucede mucho en la escuela, en la universidad. Cuando usted va a la escuela, va a la universidad. Bueno, yo no tuve la dicha de ir a la universidad. Los que fueron. Les enseñan todo. ¿Cuál es el aula, aquello, lo otro? Y les dicen, hay comedor.
pero no necesitan una instrucción para llegar al comedor. Allá llegan, allá llegan. Ahora, aquí había un pleno conocimiento. Adán entregó todas las instrucciones a Eva. Ella las sabía. Era recta, era justa, tenía capacidad. Y lo más insignificante también lo sabía, de todas las instrucciones de Dios. Pero ella agrega algo más. Cuando responde a la serpiente, responde a Satanás, le dice, no tocaréis. No tocaréis. ¿Esto es relevante? Tal vez pueda ser relevante. Hermanos, vayamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Un varón de Dios que por favor lo lea. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Hermano, ¿nos dice algo esa referencia bíblica? Nos dice algo. Hay un celo de Dios por la palabra. Tremendo. La mujer está agregando aquí, no tocaréis, cuando da la respuesta a Satanás. No solamente permite la comunicación con Satanás, sino que cuando da la respuesta, agrega algo más que Dios no había dicho. Literalmente Dios dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esa fue la orden, ese fue el mandato. ¿Y cómo responde ella, hermanos? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Satanás entra por el lado más débil. Siempre entrará por el lado más débil. Y conoceremos más a profundidad sus estrategias. La reacción de la mujer no fue la más adecuada. Deformó la palabra de Dios porque dijo, no tocaréis. Da crédito a la palabra del tentador. Ella debía de creer más en la palabra que fue instruida a través de su pareja, de su cónyuge, de su esposo, de su marido. Sin embargo, estuvo allí prestando atención a la serpiente y respondiendo. ¿Cómo reaccionó? Miró el árbol del fruto. ¿Y cómo lo vio después de que fue sometida a esa duda? Después de que poco a poco fue inducida, ella ya vio otra cosa en el árbol. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Pero antes no lo había visto así, hermanos. Al parecer antes no lo había visto así, pero ahora vio muchos atributos en el árbol prohibido. ¿Qué fue lo que vio? Que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, pero lo siguiente, hermanos, que era codiciable. Que era codiciable para alcanzar sabiduría. Así es que vemos que poco a poco la voluntad de Eva es sometida. Deja el control al diablo y comienza a hacerla trizas. Comienza a hacerla trizas. Ella escogió la palabra de Satanás. Me llama la atención que Eva estaba instruida de que toda la creación era hecha por Dios y que Adán le transmitió a ella y le dijo que ellos, especialmente él, tenían dominio sobre las criaturas. Ese momento y ese evento dramático y sobrenatural de que una serpiente se plantara cerca de ella para hablarle, debió haberle llegado a la conciencia para decirle, me está hablando una serpiente. ¿Quién es? Me está hablando una serpiente. Y está sometiendo mi voluntad y me está haciendo preguntas. ¿Quién es esta serpiente? Pues estaba detrás de esta serpiente Satanás. Y poco a poco fue sometiendo la voluntad de Eva. Después
Pues vino lo peor, tomó el fruto, lo comió y luego se lo brindó a su marido. Vemos entonces en la parte de este primer personaje, la mujer, con la voluntad sometida a Satanás. Ahora miremos al hombre, que es el otro personaje que vemos aquí. ¿En dónde aparece el hombre, hermanos? A pesar de que en esta versión 60 nos regalan un título que dice desobediencia del hombre. Primero está que la serpiente habla, que le habla a Eva, y que luego aparece por allí en el versículo 6, al final del versículo 6, aparece en el escenario Adán. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó a Eva. ¿A quién llamó, hermanos? ¿A quién fue el que llamó? Esta versión mía está extraña, ¿verdad? ¿Cómo dice su Biblia? Llamó al hombre. Satanás utilizó y comenzó por Eva. Pero Dios, que es verdad y que había diseñado toda su creación, llamó al responsable y lo llamó y le dijo, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre aquí respondió. Hermanos, el hombre tiene un doble compromiso aquí. Si Eva es responsable, hay un mayor responsable aquí todavía. Porque si ella tuvo que haberse sorprendido con lo sobrenatural de esa serpiente, lo menos que tuvo que haber hecho el hombre fue haberse sometido a que la mujer tomara la batuta y la mujer entregara el fruto y él comiera. Por cierto, quitémonos la idea de la manzana, ¿no? También es bueno aprovechar este instante para que esa tradición evangélica de brindar una manzana y que era un árbol de manzana, en ningún lado aparece que era una manzana. En el tiempo nos han adornado esas cosas bonitas y amorosas, ¿no? Usted sabe lo que pasó últimamente en estos días atrás, en estos días en un pequeño pueblo en los Estados Unidos, un hombre predicando del amor de Dios, y esto produjo una histeria colectiva y ahora la llaman avivamiento. Y ese pueblito de apenas 6,000 personas, donde hay una universidad, entonces se convirtió en el eje principal de la mayoría de los países, porque lo han bautizado disque avivamiento, cuando realmente lo más probable es que haya una histeria colectiva en estas personas que fueron movidas emocionalmente una y otra vez en la prédica de 42 minutos, creo, o algo así. Yo me calé la prédica para poder observarla, para poder escucharla. Hermanos, si fue una manipulación constante, Hay que amar a Siria, hay que amar a Turquía, hay que amar a los muchachos que están aquí entre nosotros. Amémoslos y perdonémonos. Y por supuesto esto produjo emocionalmente en todo el auditorio. Entonces algo emocional que no llevó casi a nadie al arrepentimiento, para no ser extremista. Por eso es que cuando vemos que Eva agrega el no tocaréis, ya, aunque lo veamos insignificante, hermanos, es necesario verlo como una luz amarilla de que estamos violando, muchas veces de manera simple. Creemos que es simple, pero estamos violando lo que Dios ha dicho. Así es que vemos aquí nosotros al hombre. Vemos recibiendo el fruto, dejando que la mujer sea la que asuma las cosas. Dejando a la mujer asumir las cosas. Hermanos, amadas hermanas, no tengo nada contra ustedes, las amo en el Señor y a mi esposa más. Pero créanme que cuando ustedes toman la batuta, cuando ustedes toman decisiones, esas decisiones no van a llevar nunca a bien. Ustedes algunas veces, mis amadas hermanas, tienen unas cosas en su cabeza hermosas.
que pueden transmitirla a sus esposos para que ellos la ejecuten. No lo llame perezoso, no lo llame negligente, no lo llame como usted quizás lo quiera llamar. Espere en el Señor. Espere en el Señor. Porque independientemente de todo lo que suceda con su hogar, Dios llamará al hombre y lo va a responsabilizar a él. Así es que consuélese con eso. Ese esposo imperfecto que usted tiene, consuélese, porque el Señor siempre lo va a llamar a él. Y si lo va a llamar a él, es porque a él le entregó la comunicación que hubo, el legado que hubo fue entregado en la cabeza de Adán. Y una vez que de manera irresponsable toma el fruto y lo consume, es peor el error que ha cometido Adán que el que cometió Eva. Es más profundo, es mayor la responsabilidad cuando de manera irresponsable Adán come del fruto. Él estuvo más cerca de la revelación de Dios. Estuvo cerca cuando le dio las órdenes. La mujer estaba subordinada a su marido. Una de las bendiciones que recibe la persona que es subordinada es que también tiene que recibir protección de aquel que tiene autoridad sobre ella. Entonces no solamente es que tú estás aquí y te sometes a mí. No, yo que estoy sobre ti, también estoy en el tremendo compromiso de darte protección. Esa es una de las características del que tiene dominio sobre la otra persona. En este caso, fue entregada la soberanía a Adán. Él también tenía el compromiso de cuidar de ella, de cada paso de ella, de cada decisión de ella, y asumir las cosas por su cuenta. Las consecuencias, hermanos, las consecuencias son inmediatas. Hay vergüenza por su desnudez. Se avergonzaron inmediatamente, se escondieron. Hay vergüenza. En segundo lugar, hay miedo. En tercer lugar, hay rechazo a la responsabilidad. Hermanos, esa consecuencia todavía la arrastramos nosotros. Yo le hago una consulta a usted. ¿Ha tenido miedo alguna vez? De pronto esta noche tuvimos miedo. ¿Ha sentido vergüenza alguna vez? Hermanos, ¿ustedes evaden la responsabilidad algunas veces? Consecuencias del pecado allá en Génesis 3. Nosotros todavía lo arrastramos, hermanos. Todavía lo arrastramos. No es solo que esta sociedad nos impone que tenemos que estar vestidos. No, hermanos. Es que a la hora de conocer la malicia, el pecado, entonces tenemos que cubrir nuestra desnudez. Cualquier cosa produce miedo en nosotros. Y por supuesto, somos excelentes. Yo me pongo en primer lugar en evadir responsabilidades. ¿Cómo respondió Eva? Perdón, ¿cómo respondió Adán, del cual estamos ahorita hablando? Esa mujer que tú me diste, yo no soy responsable. Tú decidiste traerme a esa mujer, me la colocaste aquí. Y cuando Dios va a consultar a la mujer, le pregunta, ¿y tú qué? Y ella le dice, la serpiente. Hermanos, si arrastramos la consecuencia de no ser responsables de nuestros actos, eso no es de allá. Eso es consecuencia precisamente de que somos de esa misma generación, de ese mismo embrión natural, por decirlo de otra manera. Y finalmente, el personaje que aparece en este escenario, Satanás. Y yo quisiera otra vez, hoy, en este momento, cuando voy a dedicar los minutos que siguen a Satanás, quiero volver a hacer énfasis de lo que dije en la introducción. Esto es un acontecimiento, y es el acontecimiento más dramático que pudo haber vivido toda la humanidad. Es muy relevante e importante ser conscientes de que este relato es absolutamente real. Así sucedió. No existen lenguajes literarios en este relato. No hay figuras, no hay símbolos. Es la historia de cómo nuestros padres cayeron y así nosotros con ellos. Algunos creen que esta serpiente es solamente la representación del mal o del pecado. Y no es así. La serpiente allí fue el instrumento. Detrás estaba Satanás.
¿Y quién es Satanás? Pues bien, yo sé que usted sabe quién es Satanás, pero dediquemos un momento o unos minutos a mirar quién es Satanás y cuáles son sus estrategias. Un filósofo chino dijo lo siguiente, hermanos, y quiero entrar al tema de Satanás, que ya es el último en este pasaje, en este capítulo 3, para hacer conexión con este pensamiento. Dice así el pensamiento: si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás la otra. Si no conoces a los demás y no te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Entonces, ¿qué garantía me da el escuchar hoy quién es Satanás? Que puedo ganarle todas las batallas, hermanos, si conozco quién es Satanás y cómo actúa. Según este pensamiento y según la exhortación de la palabra de Dios. ¿Quién es él? Es un ángel caído. Es un señor que tiene poder, que existe de verdad, que pertenece a la categoría de los seres creados por Dios, pero que se rebelaron contra su creador. Es un ser que ha llevado el mal hasta su última instancia. Es tan malvado como lo haya podido imaginar. Se le llama Satán porque es el adversario. Él es el acusador de los creyentes. Él es el enemigo. A él se le llama diablo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque diablo significa que es el que divide. Él es el tentador por excelencia. Tentó a Eva, a Adán. Tentó a Cristo en el desierto. Y constantemente nos tienta a nosotros. En resumidas cuentas, ¿quién es Satanás? Pues bien, es el tentador y su máxima actividad es tentar, y especialmente en este tiempo, es tentar a los creyentes. Martín Lutero en algún momento manifestó lo siguiente, hermanos. Definiendo la vida del creyente, hay 3 facetas para el creyente. 1, la oración. 2, la meditación. Y 3, la tentación. Así definió Martín Lutero la vida del cristiano. Oración, meditación y tentación. Y es que el tentador no se ha cansado de tentarnos. Y en la medida que tengamos poca oración y poca meditación en la palabra del Señor, habrá una puerta gigante para él venir a utilizar las mismas estrategias. ¿Cuáles fueron las mismas estrategias? Hermanos, no se me vayan. De pronto veo que están cansaditos, pero ya voy a terminar. Lo primero que usó Satanás y que sigue usando hoy es poner en duda la palabra de Dios. Lo primero que hace Satanás allá con Eva y con usted y conmigo es poner dudas sobre la palabra de Dios. Y escuchen hasta dónde llega. ¿Hasta dónde llega Satanás? Lo primero que hace, la primera estrategia y la primera artimaña que utiliza Satanás es poner dudas en ti con respecto a lo que Dios ha dicho. Literalmente dice el pasaje. Vaya conmigo, versículo 1. Leamos todo el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer en modo de pregunta para crear la duda: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Será que este es el esposo que Dios mandó para mí? ¿Será que esto es lo que realmente Dios manda que yo haga? Lo primero que hace Satanás, hermano, porque es la serpiente la que dice y formula la pregunta: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y responde la mujer y dice, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué era lo que había dicho Dios, hermanos? So pena de muerte, ¿verdad que sí?
so pena de muerte. Más atrasito, bajo perfecta obediencia, ¿verdad? So pena de muerte. Si comes del árbol del fruto del bien y del mal, so pena de muerte. Dijo Dios, moriréis. Y ahora Satanás no solamente produce duda, sino que va con plena contundencia contra su adversario, hermanos. No se paró en los arbolitos. ¿Cómo es que dice? No se fue por las ramas. No, Señor. Fue directo y con contundencia. No moriréis. Cada vez que Satanás siembra duda en nosotros, luego nos arremete, hermanos, y va con contundencia sobre nosotros. Cada vez que usted abre la puerta a la duda de lo que Dios dice en su palabra, entonces se convierte en solo conocimiento para nosotros. Y Satanás tiene toda la rienda suelta para acabar con nosotros y hacernos trizas. Créame que así es, porque así lo está manifestando su palabra. Y si no es suficiente esto que está diciendo aquí Satanás, miremos en primera carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, y en Apocalipsis 12, versículo 9. Dos varones que lo tengan por allí, por favor, y lo lean. Primera Tesalonicenses 3, 5 y Apocalipsis 12, 9. ¿Cómo dicen esos pasajes? Tesalonicenses 3:5. Ajá. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Hermanos, el apóstol Pablo, temeroso por la vida espiritual de sus discípulos, de los seguidores de Cristo, los advierte y les dice, ¿abrieron la puerta de la duda a lo que se les enseñó con respecto a Cristo? Porque si la abrieron, nos van a hacer trizas. Apocalipsis, ¿cómo dice? 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, el cual engaña al mundo. Su puerta de entrada es producir duda y después va con contundencia, hermanos, para luego utilizar la tercera estrategia, que es directamente creerse él el sabio, llamar a Dios mentiroso. Satanás está aquí en el relato haciéndose más sabio que Dios, porque no solamente dice lo contrario a Dios, dice no moriréis, sino que agrega en su mentira para luego asumir que él es sabio. Él es más sabio que Dios. ¿Y cómo responde? ¿Cómo responde Satanás? No solamente responde moriréis, sino que sabe Dios. Le responde Satanás a Eva, no moriréis. Ya está llamando a Dios mentiroso. Y confirma que está llamando a Dios mentiroso porque le está diciendo, sino que sabe Dios. Ahora, yo soy el que tengo la sabiduría. Eva, préstame atención a mí. El que te dio los mandamientos no tiene idea de lo que está diciendo. Él no sabe, yo sí sé. ¿Está viendo el relato, hermanos? Yo no estoy inventando aquí nada, hermanos. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. No se van a morir. Ahora tú vas a ser Dios también. No es que se van a morir, sino que también van a ser Dios. Van a ser como Dios. Hermanos, la pregunta es, ¿ha dejado estas estrategias Satanás? No. Constantemente en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diariamente, andamos reprochándonos de la situación en la que estamos, de una o de otra manera. Y estamos creando duda y abriéndole la puerta a Satanás. Eso es lo primero. Si hay en tu corazón, en algún momento de tu vida, dudas como creyente de lo que está sucediendo con tu vida y no das gracias a Dios por lo que está sucediendo en tu vida, significa que estás abriendo la puerta de la duda. Y una vez que abres la puerta de la duda, Satanás vendrá con contundencia para decirte que Dios es mentiroso, que lo que te ha dicho y lo que te ha prometido es mentira, para luego arrasar contigo y él convertirse en el Señor de la vida de las demás personas. Tomar su voluntad y someterlos, hermanos. Tomar su voluntad.
y someterlos. No ha cambiado la estrategia de Satanás. Él pone en duda la palabra de Dios. Una vez que pone en duda en tu corazón, entonces él afirma que Dios es mentiroso. Y una vez que afirma que es mentiroso, ahora él se hace el dueño y el señor de la sabiduría y de la verdad. Estrategias que solamente quieren usurpar el puesto de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Quizás copié por aquí, o tal vez no. Lo invito a estar de pie, mis amados hermanos. Aquí en mi cabeza tengo la idea de que había escogido un último texto bíblico, pero la verdad no lo veo. A ver si mi memoria me ayuda.